Noche del 18 de marzo de 1913, 7 hombres entraron a una hacienda abandonada en las afueras de Chihuahua. 6 de ellos salieron hablando del oro que encontraron. Uno salió en silencio absoluto, con las manos temblando. Ese hombre era Francisco Villa. Lo que sucedió esa noche cambió algo en Villa. Los que lo conocían desde los tiempos de bandolero en la sierra notaron la diferencia de inmediato. Empezó a visitar curanderos tarahumaras en las montañas, algo que nunca había hecho antes. Dejó de burlarse cuando sus hombres hablaban de apariciones y señales. Y cada vez que alguien mencionaba la hacienda de los Terrazas, su rostro se endurecía y cambiaba de tema con una brusquedad que no era normal en él. Mi abuelo, que cabalgó con la División del Norte, contaba que Villa guardaba algo envuelto en piel de venado dentro de su chaqueta, algo que nunca mostró a nadie. Pero la verdad era otra. Para entender lo que realmente pasó esa noche, hay que retroceder 3 semanas. Estamos en febrero de 1913, en plena Revolución Mexicana. Villa y sus hombres acababan de tomar Ciudad Juárez por segunda vez, y la noticia corrió como pólvora por todo el norte. Los hacendados españoles y criollos que habían apoyado al régimen de Porfirio Díaz huyeron en desbandada hacia Estados Unidos, dejando atrás sus propiedades, sus mansiones, sus fortunas escondidas. Entre esos hacendados estaba don Luis Terrazas, el hombre más rico de Chihuahua, dueño de más de 2 millones de hectáreas de tierra y miles de cabezas de ganado. Terrazas había huido a El Paso, Texas, llevándose lo que pudo, pero los rumores decían que había dejado algo importante en su hacienda principal, algo que no pudo transportar a tiempo. Villa no era tonto. Sabía que la revolución necesitaba recursos, armas, municiones, dinero para pagar a los soldados y alimentar a las familias. Los hacendados habían esquilmado al pueblo durante décadas, y ahora era momento de recuperar lo que era del pueblo. Así lo justificaba Villa, y así lo creían sus hombres. La expropiación de las propiedades de Terrazas no era robo, era justicia revolucionaria. Pero Villa también era supersticioso, como todos los hombres del norte que crecieron escuchando historias de aparecidos, de luces extrañas en el desierto, de cuevas donde los antiguos enterraban cosas que no debían volver a ver la luz. Su madre le había enseñado a respetar ciertos lugares, ciertas señales, y la hacienda de Terrazas tenía mala fama entre la gente del pueblo. La hacienda se llamaba San Miguel de las Bocas, un nombre que ya de por sí incomodaba. Las Bocas. Los campesinos de la zona nunca decían exactamente a qué boca se referían, pero cuando hablaban del lugar, lo hacían en voz baja, especialmente de noche. Decían que antes de que llegaran los españoles, ese lugar era territorio rarámuri, y que los tarahumaras nunca construían sus rancherías cerca de ese sitio. Lo evitaban. Había una razón, pero nadie la explicaba con claridad. Don Luis Terrazas compró esas tierras en 1872 por un precio ridículamente bajo,
lo cual debió haberle parecido extraño a un hombre tan astuto como él. Construyó allí su hacienda más grande, con más de 50 habitaciones, establos para 200 caballos, una capilla privada con altar de mármol traído de Italia. Pero los peones que trabajaban en la construcción empezaron a desertar. Algunos regresaban a sus pueblos diciendo que habían visto cosas al anochecer. Sombras que se movían donde no debía haber nadie. Sonidos que venían de abajo de la tierra. Terrazas resolvió el problema a su manera, trayendo trabajadores de otros estados que no conocían las historias locales. La hacienda se terminó de construir en 1875 y Terrazas se mudó allí con su familia. Vivió en San Miguel de las Bocas durante casi 40 años, acumulando poder y fortuna, expandiendo sus propiedades hasta convertirse en el hombre más poderoso del estado. Pero hay un detalle que la historia oficial nunca menciona. En 1881, 6 años después de mudarse, Terrazas mandó construir un sótano especial bajo la hacienda. No era un sótano normal para almacenar vino o provisiones. Era una cámara reforzada con muros de piedra de más de 1 metro de espesor, con una sola puerta de hierro forjado que se cerraba con 3 cerrojos distintos. Los albañiles que construyeron ese sótano eran de Durango, no de Chihuahua, y en cuanto terminaron el trabajo, fueron despedidos y enviados de vuelta a su estado. Ninguno volvió a trabajar para Terrazas. Los empleados de confianza de la hacienda, los que llevaban décadas con la familia, notaron que don Luis empezó a bajar a ese sótano con regularidad. Siempre solo. Nunca permitía que nadie lo acompañara, ni siquiera su hijo mayor, Juan. A veces bajaba y se quedaba allí durante horas. Cuando subía, tenía una expresión extraña en el rostro, entre fascinación y miedo. Su esposa, doña Carolina, le preguntó varias veces qué guardaba allá abajo. Terrazas solo respondía que eran documentos importantes y objetos de valor histórico. Pero doña Carolina sabía que su marido mentía, porque conocía a esa mirada. La había visto antes, cuando don Luis regresaba de sus viajes a la sierra. De esos viajes que hacía solo, sin capataces ni guardias, cabalgando hacia las montañas donde vivían los tarahumaras. Aquí es donde la historia se bifurca entre lo que se sabe oficialmente y lo que cuentan los testimonios orales. La versión oficial dice que Terrazas era un hacendado ambicioso que aprovechó su posición política para acumular tierras durante el Porfiriato y que cuando estalló la revolución huyó a Estados Unidos para proteger su vida y su fortuna. Punto. Pero según nuestra versión, basada en testimonios de familias que trabajaron en la hacienda, la relación de Terrazas con ese sótano era más compleja y más inquietante. En 1910, un año antes del inicio de la revolución, don Luis Terrazas recibió la visita de un hombre mayor, un tarahumara del pueblo de Batopilas. El encuentro fue presenciado por el mayordomo de la hacienda, don Esteban Rojas, cuyo nieto, años después, contó la historia. El anciano tarahumara le dijo algo a Terrazas que lo dejó pálido. Hablaron durante más de 2 horas en la biblioteca, y cuando el indígena se fue,
Terrazas mandó llamar a un sacerdote de Chihuahua, el padre Sebastián Mora, conocido por su conocimiento de lenguas indígenas y por su interés en las antigüedades prehispánicas. El padre Mora llegó a la hacienda y pasó 3 días encerrado con Terrazas. Revisaron mapas antiguos, códices coloniales, documentos que Terrazas guardaba en cajas de metal. Al tercer día, el padre Mora se fue de la hacienda con una expresión sombría y nunca volvió. 2 meses después, en enero de 1911, estalló la revolución con el levantamiento de Madero. Para febrero de 1913, Villa controlaba el norte y Terrazas había huido. Cuando las tropas villistas se acercaron a la hacienda de San Miguel de las Bocas, los pocos empleados que quedaban ya habían escapado. El lugar estaba vacío, las puertas abiertas, el ganado suelto en los corrales. Villa llegó con un grupo pequeño, solo 7 hombres de su máxima confianza. No quería un ejército entero saqueando la hacienda antes de que él pudiera revisar qué había de valor. Entre esos 7 hombres estaban Tomás Urbina, Rodolfo Fierro y mi tatarabuelo, Jesús Salas, que era el encargado de la caballada de Villa. Era media tarde cuando llegaron. La hacienda era impresionante incluso en su abandono, con sus muros blancos de cal, sus arcos de cantera, sus patios interiores con fuentes de azulejo. Villa ordenó a sus hombres registrar la casa de arriba a abajo, buscar cajas fuertes, papeles importantes, cualquier cosa de valor. Durante las siguientes horas, encontraron documentos de propiedad, escrituras de terrenos, algunas joyas que doña Carolina había dejado atrás, unas cuantas monedas de oro en un cajón del despacho. Nada espectacular. Villa empezaba a pensar que Terrazas se había llevado todo lo importante, cuando Tomás Urbina encontró algo extraño. En una de las habitaciones del fondo, detrás de un librero macizo de madera, Urbina descubrió una puerta pequeña, casi oculta. No estaba cerrada con llave, pero tampoco era fácil de ver. La empujó y reveló una escalera de piedra que bajaba a la oscuridad. «Mi general, aquí hay un sótano», gritó. Villa dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Todos se reunieron frente a la puerta. Fierro encendió una antorcha y empezó a bajar. Los demás lo siguieron. Mi tatarabuelo Jesús contaba que el aire allá abajo era distinto, más frío, más denso, como si llevara años sin moverse. Las paredes eran de piedra sólida, no de adobe como el resto de la hacienda. Alguien había hecho un esfuerzo considerable para construir ese espacio. La escalera tenía 22 escalones, todos tallados en piedra. Al llegar abajo, se encontraron en un pasillo corto que terminaba en una puerta de hierro. La puerta estaba entreabierta. Los cerrojos habían sido forzados desde adentro, como si alguien hubiera tenido prisa por salir. Villa empujó la puerta con el cañón de su rifle. El hierro chirrió y la puerta se abrió lentamente. El espacio detrás era una cámara cuadrada de unos 5 metros por 5 metros, con techo abovedado. En el centro había una mesa de madera maciza, y sobre la mesa,
un bulto envuelto en piel de venado. Ninguno de los hombres se movió durante un momento. La antorcha de fierro proyectaba sombras temblorosas en las paredes. Villa se acercó a la mesa lentamente. El bulto tenía el tamaño aproximado de una caja de zapatos, pesado, rectangular. La piel que lo envolvía estaba atada con cordones de cuero trenzado, nudos complejos que parecían seguir un patrón específico. Villa cortó los cordones con su cuchillo y abrió la piel. Lo que había dentro hizo que todos los presentes se quedaran inmóviles. No era oro, no eran joyas, no era nada que pudieran vender o usar. Era un objeto de piedra negra, una especie de caja o cofre tallado en un solo bloque de obsidiana. La obsidiana brillaba con reflejos rojizos bajo la luz de la antorcha, como si tuviera venas de sangre en su interior. El objeto medía aproximadamente 30 centímetros de largo, 20 de ancho y 15 de alto. Estaba cubierto de grabados, glifos que ninguno de ellos pudo reconocer. No eran glifos aztecas comunes, esos que se veían en los códices que a veces circulaban entre coleccionistas. Estos eran diferentes, más antiguos, más elaborados. Algunos parecían representar figuras humanas con cabezas de animales. Otros mostraban espirales que se hundían hacia el centro, como remolinos. Y en la tapa del cofre había un símbolo grande, prominente, que parecía una boca abierta con dientes afilados. Villa extendió la mano para tocar el objeto, pero justo antes de que sus dedos lo rozaran, Jesús Salas, mi tatarabuelo, gritó: «¡No lo toque, mi general!». Villa se detuvo y volteó a verlo. Jesús tenía los ojos muy abiertos, el rostro pálido. «¿Por qué no?», preguntó Villa. Jesús tragó saliva. «Mi abuela era rarámuri. Me contó de estas cosas. No se tocan, no se abren. Son de los antiguos». Villa lo miró fijamente. ¿Los antiguos? ¿Qué antiguos? Jesús no respondió de inmediato. Miró a los otros hombres, luego de nuevo a Villa. «Los que estaban antes, mi general, antes de los mexicas, antes de todo». Fierro se rió, una risa nerviosa. «Son puras supersticiones de indios, mi general. Esto es una antigüedad, nada más. Seguramente vale una fortuna». Villa no apartaba la vista de Jesús. «¿Tu abuela te dijo algo más sobre estas cosas?». Jesús asintió lentamente. Dijo que los que las tocan escuchan cosas, voces, y que después ya no son los mismos. Hubo un silencio incómodo. Urbina rompió la tensión. «Pues yo no escucho nada, y ya estamos todos aquí cerca de esa cosa». Villa se volvió hacia el objeto de obsidiana. Lo observó durante un largo rato, estudiando los glifos, el símbolo de la boca abierta. Finalmente, con cuidado, tocó la superficie de la piedra con la punta de un dedo.
La obsidiana estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. No era el frío normal de la piedra en un sótano. Era un frío que penetraba, que se sentía hasta los huesos. Villa retiró la mano rápidamente. Los otros lo notaron. «¿Qué pasó, mi general?», preguntó Fierro. Villa negó con la cabeza. «Nada, solo está muy fría». Pero su expresión decía otra cosa. Había sentido algo, aunque no podía explicarlo con palabras. Era como si al tocar la piedra hubiera sentido un eco, algo que resonaba desde muy lejos o desde muy profundo. Un susurro que no venía de afuera, sino de adentro de su propia cabeza. Villa tomó una decisión rápida. «Envuélvanlo de nuevo, lo llevamos. Pero nadie habla de esto. Nadie». ¿Entendido? Los hombres asintieron. Fierro y Urbina envolvieron el objeto en la piel de venado, atando los cordones como estaban antes. Villa lo tomó en sus manos. Pesaba más de lo que parecía, unos 10 o 12 kilos. El peso estaba distribuido de manera extraña, como si el interior no fuera sólido, como si hubiera cavidades o cámaras dentro de la piedra. Subieron las escaleras en silencio. Cuando salieron del sótano, ya había oscurecido. Villa guardó el objeto en una de sus alforjas cubriéndolo con una manta. «Busquen en el resto de la casa», ordenó. «Yo voy a revisar la capilla». La capilla de la hacienda estaba en el ala este del edificio. Una construcción pequeña, pero ornamentada, con un altar de mármol blanco y un retablo dorado. Villa entró solo. La luz de la luna entraba por una ventana alta, iluminando el interior con un resplandor plateado. Villa se acercó al altar. No era un hombre particularmente religioso, pero tampoco era impío. Creía en Dios a su manera, y creía en ciertas cosas que no podían explicarse con la razón. Se arrodilló frente al altar e hizo la señal de la cruz. «Dios mío», murmuró, «si este objeto es cosa del diablo, dame una señal. Y si no lo es, dame sabiduría para saber qué hacer con él». No hubo respuesta, solo el silencio de la noche. Villa se levantó y salió de la capilla. Los hombres habían terminado de registrar la hacienda. Encontraron algunos objetos más de valor, nada extraordinario. Villa ordenó regresar a Chihuahua. Cabalgaron en silencio durante la mayor parte del camino. Nadie mencionaba el objeto de obsidiana, pero todos pensaban en él. Mi tatarabuelo Jesús cabalgaba junto a Villa y notó que el general tocaba constantemente la alforja donde guardaba el objeto, como para asegurarse de que seguía allí, o como si quisiera mantenerlo bajo control. Llegaron a Chihuahua al amanecer. Villa se dirigió directamente a su casa, una construcción modesta en el centro de la ciudad. Les dijo a sus hombres que descansaran y que no mencionaran nada sobre la hacienda de Terrazas hasta que él decidiera qué hacer con lo que habían encontrado. Oficialmente, dijo, solo hallamos algunos documentos y unas cuantas monedas, nada más. Los hombres asintieron y se dispersaron. Villa entró a su casa, saludó brevemente a su esposa Luz Corral y se encerró en su despacho. No salió en todo el día. Lo que sucedió en ese despacho durante las siguientes 24 horas, nadie lo sabe con certeza.
Villa no lo contó, pero Luz Corral, en una entrevista que dio muchos años después, en 1948, mencionó algo extraño sobre esos días. Dijo que Francisco no durmió esa noche, que estuvo en su despacho con una lámpara encendida y que ella podía escucharlo hablar solo, como si estuviera conversando con alguien. A la mañana siguiente, cuando finalmente salió, tenía ojeras profundas y parecía agotado. Pero también había algo diferente en su mirada, algo más serio, más profundo. Le dijo a Luz que necesitaba hacer un viaje a la sierra, solo, y que no le preguntara por qué. Luz lo conocía lo suficiente como para no insistir. Villa cabalgó hacia las montañas de la Sierra Tarahumara. El viaje le tomó 2 días. Llevaba el objeto de obsidiana envuelto en su alforja y esta vez había añadido otra capa de protección, una manta bendecida que Luz había colocado alrededor del bulto sin que él se lo pidiera. Villa llegó a un poblado rarámuri en las profundidades de la sierra, un lugar que no aparecía en los mapas oficiales. Los tarahumaras de esa región eran reservados con los mestizos y los blancos, pero Villa no venía como conquistador o como hacendado. Venía como el hombre que estaba devolviendo las tierras al pueblo, como el revolucionario que peleaba contra los que habían oprimido a los indígenas durante siglos. Eso le ganó una recepción cautelosa, pero no hostil. Villa pidió hablar con el curandero más viejo del pueblo. Lo llevaron a una choza en las afueras, donde vivía un anciano al que llamaban José, aunque su nombre rarámuri era impronunciable para Villa. José debía tener más de 80 años, quizá 90. Su piel era como cuero curtido, sus ojos pequeños pero brillantes. Villa entró a la choza y se sentó frente al anciano. Sin decir palabra, desenvolvió el objeto de obsidiana y lo colocó sobre el suelo de tierra entre los dos. José miró el objeto durante un largo rato sin tocarlo. Su expresión no cambió, pero Villa notó que sus manos temblaban ligeramente. Finalmente, el anciano habló en español con acento marcado. ¿Dónde encontraste esto? Villa le contó sobre la hacienda, sobre el sótano, sobre cómo estaba escondido allí. José asintió lentamente. El hombre blanco que vivía allí sabía lo que era. Por eso lo guardaba. Por eso lo escondía. ¿Qué es?, preguntó Villa. José cerró los ojos. Es una puerta, pero una puerta que no debe abrirse. Villa sintió un escalofrío. ¿Una puerta a dónde? José abrió los ojos y miró directamente a Villa, a lo que estaba antes, a lo que nuestros abuelos encerraron cuando el mundo era joven. Villa permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. José continuó hablando. Hace muchas generaciones, antes de que llegaran los mexicas al centro, antes de que se construyera Tenochtitlán, había otros. Vivían en las cuevas, en las montañas. Conocían cosas. Sabían cómo hablar con lo que está abajo. Pero también sabían que eso era peligroso. Así que hicieron estas puertas, estas cajas, y encerraron adentro lo que no debía salir. ¿Y cómo llegó esto a la hacienda de Terrazas?, preguntó Villa. José negó con la cabeza. No sé.
Pero el hombre blanco lo buscó. Lo sacó de donde estaba enterrado, y al sacarlo, rompió el equilibrio. Villa miró el objeto de obsidiana. Los glifos parecían moverse bajo la luz tenue que entraba por la puerta de la choza, aunque sabía que era solo una ilusión. ¿Qué debo hacer con esto?, preguntó. José se quedó pensativo durante un largo momento. Enterrarlo de nuevo, pero no donde estaba. Hay que llevarlo más lejos, más profundo, a un lugar donde nadie lo encuentre durante muchas generaciones. Villa asintió. ¿Dónde? José le dio instrucciones precisas. Había un lugar en la sierra, una cueva sagrada que los rarámuris conocían pero nunca visitaban. Un lugar donde el viento no soplaba y el agua no corría. Llévalo allí, entiérralo profundo y nunca le digas a nadie dónde está. Villa permaneció en el poblado rarámuri durante 3 días más. Durante ese tiempo, José le enseñó ciertas cosas, ciertas palabras que debía decir cuando enterrara el objeto, ciertos rituales de protección. También le advirtió sobre los síntomas. Si has tocado la piedra, si has mirado los glifos durante mucho tiempo, vas a empezar a escuchar cosas, sueños extraños, voces. Es normal, va a pasar con el tiempo. Pero no abras la caja, nunca. Si la abres, lo que está dentro va a salir. Villa le preguntó qué era exactamente lo que estaba adentro. José solo dijo: hambre. Hambre vieja. El 4.º día, Villa se despidió de José y emprendió el camino hacia la cueva que el anciano le había indicado. Era un viaje de un día completo, subiendo por senderos casi invisibles, por riscos empinados donde un caballo no podía pasar. Villa tuvo que dejar su montura abajo y subir a pie, cargando el objeto de obsidiana en sus brazos. El peso parecía aumentar con cada paso, como si la piedra se resistiera a ser llevada más lejos de la civilización. Cuando finalmente llegó a la cueva, el sol ya se estaba poniendo. La entrada era estrecha, apenas lo suficiente para que un hombre pasara agachado. Villa encendió una antorcha y entró. El interior de la cueva era más grande de lo que parecía desde afuera. Las paredes eran de roca oscura, casi negra, y había formaciones de estalactitas que colgaban del techo como dientes. Villa siguió las instrucciones de José. Caminó hasta el fondo de la cueva, donde había una pequeña cámara natural. Allí, usando sus manos y un cuchillo, cavó un hoyo en el suelo de tierra. No era difícil cavar. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera cavado allí antes. Cuando el hoyo tuvo aproximadamente 1 metro de profundidad, Villa colocó el objeto de obsidiana en el fondo. Lo observó por última vez. Bajo la luz de la antorcha, los glifos parecían brillar con luz propia, especialmente el símbolo de la boca abierta en la tapa. Villa sintió una punzada de duda. ¿Y si José estaba equivocado? ¿Y si ese objeto era realmente valioso, no en términos monetarios, sino en términos de conocimiento?
y si contenía secretos de las civilizaciones antiguas que podrían cambiar la historia. Pero entonces recordó la advertencia del anciano: hambre vieja. Y recordó también la sensación que tuvo al tocar la piedra por primera vez en el sótano de la hacienda. Ese susurro en su mente que no venía de ninguna parte. No, esto no era conocimiento. Esto era otra cosa. Villa tomó su decisión. Empezó a llenar el hoyo con tierra, cubriendo el objeto de obsidiana lentamente. Mientras lo hacía, recitó las palabras que José le había enseñado. Palabras en rarámuri que no entendía completamente, pero que sentía que tenían poder. Cuando terminó de cubrir el objeto, colocó piedras grandes encima, tantas como pudo cargar. Luego salió de la cueva, selló la entrada con rocas y tierra y marcó el lugar de una manera que solo él podría reconocer. Una pequeña cruz grabada en una piedra cercana. Villa regresó a Chihuahua una semana después de haber partido. Cuando llegó, sus hombres notaron que parecía más relajado, más como el Villa de antes. Luz Corral le preguntó si había encontrado lo que buscaba en la sierra. Villa solo asintió y cambió de tema. Esa noche, reunió a los 7 hombres que habían estado con él en la hacienda de Terrazas. Los citó en su casa, a puerta cerrada. Cuando estuvieron todos reunidos, Villa habló con una seriedad que ninguno de ellos le había visto antes. Lo que encontramos en la hacienda de Terrazas ya no existe. Lo llevé a un lugar seguro y allí se va a quedar. No quiero que nadie mencione esto nunca más. No a sus esposas, no a sus hijos, no a nadie. Si alguien pregunta qué encontramos en la hacienda, dicen que solo papeles y unas monedas. ¿Entendido? Los hombres asintieron. Conocían a Villa lo suficiente como para saber cuándo hablaba en serio. Y si preguntan por qué nos tomó tanto tiempo, preguntó Urbina. Villa ya tenía la respuesta preparada. Estábamos revisando los documentos de propiedad de Terrazas, buscando pruebas de sus crímenes contra el pueblo. Eso fue lo que hicimos. Eso es lo que dirán. Los hombres se fueron. Villa se quedó solo en su despacho. Sacó un cuaderno y una pluma y empezó a escribir. No era un diario detallado, solo algunas notas crípticas sobre lo sucedido. 18 de marzo de 1913. Hacienda de San Miguel de las Bocas. Encontrado objeto de los antiguos. Devuelto a la sierra. Nunca debe ser buscado. Cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón con llave. Años después, cuando Villa fue asesinado en Parral en 1923, ese cuaderno desapareció. Algunos dicen que Luz Corral lo quemó, siguiendo las últimas instrucciones de su marido. Otros dicen que alguien lo robó, un coleccionista o un historiador que sabía que Villa guardaba secretos. Lo cierto es que el cuaderno nunca reapareció. Pero la historia no termina ahí. En los meses siguientes a ese incidente, algo extraño empezó a suceder con los hombres que habían estado en el sótano de la hacienda. Rodolfo Fierro, el más escéptico de todos, el que se había reído de las supersticiones, empezó a tener pesadillas.
despertaba en medio de la noche gritando, sudando, hablando de bocas que se abrían en la oscuridad. Sus compañeros de campaña lo notaron. Fierro, que era conocido por su crueldad y su sangre fría, empezó a mostrarse nervioso, irritable. En octubre de 1915, durante la batalla de Agua Prieta, Fierro intentó cruzar una laguna pantanosa a caballo. El caballo se hundió en el fango y Fierro con él. Murió ahogado, tragado por el lodo. Algunos dijeron que fue un accidente. Otros, los que conocían la historia del sótano, dijeron que fue otra cosa, que el hambre vieja lo había encontrado. Tomás Urbina también cambió. Urbina había sido uno de los hombres más leales a Villa, pero después de la visita a la hacienda, empezó a distanciarse. Se volvió más ambicioso, más desconfiado. En septiembre de 1915, apenas unos meses después de la muerte de Fierro, Urbina traicionó a Villa, escondiéndose con parte del tesoro de la División del Norte. Villa lo rastreó y lo encontró. La noche del 14 de septiembre, Villa personalmente ejecutó a Urbina. Según los testigos, en sus últimos momentos, Urbina murmuró algo sobre la boca y el hambre. Villa nunca comentó esas palabras. De los 7 hombres que entraron al sótano esa noche de marzo de 1913, 4 murieron en circunstancias violentas antes de que terminara 1915. 2 más desaparecieron en los años siguientes. Simplemente se esfumaron durante la confusión de la revolución, sin dejar rastro. Solo uno sobrevivió hasta la vejez. Mi tatarabuelo, Jesús Salas. Y solo porque él nunca tocó el objeto de obsidiana. Fue el único que escuchó la advertencia desde el principio, el único que respetó el conocimiento de su abuela Rarámuri. Jesús vivió hasta 1952, y solo en sus últimos años, cuando ya estaba muy viejo y sabía que pronto moriría, le contó la historia completa a su hijo, mi bisabuelo. Le dijo que Villa había hecho lo correcto al enterrar el objeto, que algunos secretos no están hechos para ser revelados, y le advirtió que nunca intentara buscar esa cueva en la sierra. Pero hay una última parte de la historia que solo se supo décadas después. En 1938, 15 años después del asesinato de Villa, un arqueólogo estadounidense llamado William Prescott llegó a Chihuahua. Prescott era especialista en culturas prehispánicas del norte de México, particularmente en los rarámuris y sus antecesores. Había estado investigando en archivos coloniales en la Ciudad de México cuando encontró una referencia intrigante en un documento del siglo XVIII. Un informe de un misionero jesuita llamado Padre Ignacio Keller, que había trabajado en la Sierra de Chihuahua en 1742. En ese informe, el padre Keller mencionaba haber visto, durante una visita a un poblado rarámuri, un objeto de piedra negra con inscripciones diabólicas que los indios veneran en secreto. El misionero describía cómo intentó confiscar el objeto para destruirlo, pero los rarámuris se negaron, diciendo que si lo destruía, la puerta se abriría. El padre Keller
no entendió qué significaba eso, pero decidió no insistir para evitar un conflicto. Prescott quedó fascinado con esa referencia. Pasó los siguientes años buscando más información sobre esos objetos de piedra negra. Encontró menciones similares en otros documentos coloniales, todos de la región de Chihuahua. Aparentemente, los conquistadores y misioneros españoles se habían topado varias veces con estos objetos, y en cada caso, los indígenas mostraban un respeto y un miedo inusual hacia ellos. Prescott empezó a teorizar que podría tratarse de artefactos de una cultura preazteca, anterior incluso a los toltecas, una cultura que había habitado el norte de México mucho antes de que llegaran las grandes civilizaciones del centro, una cultura de la cual no quedaban registros escritos, solo leyendas orales y, aparentemente, estos misteriosos objetos de obsidiana. En 1940, Prescott viajó a la Sierra Tarahumara para investigar en persona. Pasó varios meses viviendo entre los rarámuris, ganándose su confianza lentamente. Finalmente, algunos de los ancianos accedieron a hablar con él sobre las cajas de hambre, como las llamaban. Le contaron que había varias de esas cajas escondidas en diferentes lugares de la sierra, enterradas profundamente en cuevas sagradas. Le dijeron que nadie sabía exactamente cuántas había o dónde estaban todas. El conocimiento se transmitía oralmente de curandero a curandero, y no todos los curanderos conocían todas las ubicaciones. Era una forma de protección, una manera de asegurarse de que, si una persona era capturada o torturada, no pudiera revelar la ubicación de todas las cajas. Prescott preguntó si alguna de esas cajas había sido abierta alguna vez. Los ancianos intercambiaron miradas antes de responder. Sí, dijeron, había pasado. Hace mucho tiempo, en los días de los abuelos, un joven curioso había encontrado una de las cajas y la había abierto. Lo que sucedió después, los ancianos no quisieron describirlo con detalle. Solo dijeron que el joven se vació por dentro y que después ya no era humano. Que tenía hambre de algo que no podía satisfacerse con comida normal. Tuvieron que encerrarlo en una cueva y sellar la entrada con piedras. Y que sus gritos se escucharon durante 7 días antes de que finalmente se detuvieran. Prescott quedó perturbado por esa historia, pero al mismo tiempo más intrigado. Le pidió a los ancianos que lo llevaran a ver una de las cajas, aunque fuera desde lejos, sin tocarla. Los ancianos se negaron rotundamente. Dijeron que el solo hecho de ver las cajas directamente, sin la preparación adecuada, podía afectar la mente de una persona. Prescott insistió. Ofreció dinero, ofreció ayuda médica para el pueblo, ofreció lo que fuera necesario. Los ancianos siguieron negándose. Finalmente, frustrado, Prescott abandonó la sierra y regresó a Estados Unidos. Escribió un artículo académico sobre sus hallazgos, pero fue recibido con escepticismo por la comunidad arqueológica. No tenía evidencia física, solo testimonios orales y referencias en documentos coloniales. El artículo fue publicado en una revista menor y rápidamente olvidado.
Pero aquí está la conexión que nadie hizo en ese momento. En 1940, cuando Prescott estaba en la sierra preguntando sobre las cajas de hambre, uno de los ancianos con los que habló era nieto de José, el mismo curandero que había ayudado a Villa en 1913. Ese anciano sabía exactamente dónde estaba enterrada una de las cajas, la que Villa había llevado. Pero nunca se lo dijo a Prescott. De hecho, según mi bisabuelo, que todavía mantenía contacto con familias rarámuris, ese anciano envió un mensaje después de que Prescott se fuera. Un mensaje que circuló discretamente entre las comunidades indígenas de la sierra. El mensaje decía simplemente: el hombre blanco está buscando las puertas, tengan cuidado. La historia de las cajas de hambre podría haberse quedado en el olvido, enterrada junto con los secretos de Villa y las advertencias de los curanderos rarámuris, si no fuera por un evento inesperado en 1958. Ese año, durante la construcción de una carretera que conectaría Chihuahua con la sierra, un equipo de trabajadores encontró algo. No era la caja que Villa había enterrado. Eso estaba mucho más profundo en las montañas, en un lugar al que ninguna máquina moderna podría llegar. Pero era algo relacionado, algo que reabriría preguntas que llevaban décadas sin respuesta. Los trabajadores estaban dinamitando roca para abrir paso a la carretera, cuando una de las explosiones reveló una cavidad en la montaña. No era una cueva natural. Las paredes eran demasiado rectas, demasiado uniformes. Era una cámara tallada a mano, probablemente siglos atrás. El capataz de la obra, un hombre llamado Roberto Domínguez, ordenó detener el trabajo y bajó personalmente a inspeccionar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. En el centro de la cámara había un altar de piedra y sobre ese altar fragmentos de obsidiana. No una caja completa como la que Villa había encontrado, sino pedazos rotos, como si alguien hubiera destruido deliberadamente el objeto original. Los fragmentos estaban cubiertos de los mismos glifos extraños, las mismas espirales que se hundían hacia el centro, las mismas figuras con cabezas de animales. Domínguez, que había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre objetos malditos en la sierra, supo inmediatamente que esto no era algo que debiera tocarse a la ligera. Ordenó a sus hombres que no entraran a la cámara y envió un mensaje a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Pasaron 3 semanas antes de que llegara un arqueólogo a examinar el hallazgo. Su nombre era Dr. Héctor Villarreal, especialista en culturas del norte de México. Villarreal llegó con un equipo pequeño, solo 2 asistentes y un fotógrafo. Pasaron 5 días documentando la cámara, tomando fotografías, haciendo dibujos detallados de los glifos, recolectando los fragmentos de obsidiana con extremo cuidado. El doctor Villarreal escribió un informe preliminar sobre el hallazgo. En ese informe, fechado el 22 de julio de 1958, describía los fragmentos como artefactos ceremoniales de origen desconocido, posiblemente pre-tolteca. Notaba que los glifos no correspondían a ningún sistema de escritura conocido de Mesoamérica. Los símbolos, escribió, parecen tener elementos tanto de las culturas del norte como del centro, pero combinados de una manera que no he visto antes. Es como si representaran una tradición más antigua
que se bifurcó antes de que las grandes civilizaciones comenzaran a desarrollarse. El informe concluía recomendando un estudio más profundo y la búsqueda de otros sitios similares en la región. Pero el estudio más profundo nunca se realizó. En agosto de ese mismo año, apenas un mes después de que Villarreal enviara su informe, el INAH le informó que el financiamiento para el proyecto había sido recortado. La razón oficial era la crisis económica que México estaba atravesando en ese momento. La necesidad de priorizar proyectos más urgentes. Villarreal protestó, argumentando que el hallazgo era único y potencialmente revolucionario para la comprensión de las culturas prehispánicas del norte. Pero su protesta no sirvió de nada. El proyecto fue archivado. Los fragmentos de obsidiana fueron enviados a una bodega del INAH en la Ciudad de México, y Villarreal fue reasignado a otro proyecto en Oaxaca. Lo que el doctor Villarreal no sabía es que su informe había llegado a manos de alguien más, alguien fuera del INAH. Una copia del informe fue enviada, por razones que nunca se aclararon, a la Arquidiócesis de Chihuahua. El arzobispo en ese momento era Monseñor Antonio Guízar Valencia, un hombre conocido por su interés en la historia colonial de la región y por su colección privada de documentos antiguos. Guízar Valencia leyó el informe de Villarreal y algo en él le llamó la atención. Los glifos, las descripciones, el tipo de objeto, le sonaban familiares. Ordenó revisar los archivos históricos de la arquidiócesis, específicamente los documentos del período colonial. Lo que sus asistentes encontraron fue fascinante. Había múltiples referencias en cartas de misioneros jesuitas y franciscanos de los siglos XVII y XVIII a objetos similares. Los misioneros los llamaban de diferentes maneras: ídolos del demonio, cajas de los antiguos, piedras de la perdición. Pero todos describían lo mismo: objetos de obsidiana negra, cubiertos de inscripciones extrañas que los indígenas guardaban con un cuidado reverencial y un miedo profundo. Los misioneros habían intentado destruir estos objetos en varias ocasiones, considerándolos vestigios de prácticas paganas. Pero en cada caso, los indígenas habían resistido violentamente, protegiendo los objetos incluso a riesgo de sus propias vidas. Uno de los documentos más detallados era una carta del padre Eusebio Quino, el famoso misionero jesuita, fechada en 1687. En esa carta, dirigida a sus superiores en la Ciudad de México, Quino describía un incidente en el que intentó confiscar uno de estos objetos durante una visita a una ranchería Pima en lo que ahora es el norte de Sonora. Los indígenas se negaron a entregarlo, y cuando Quino insistió, el líder de la ranchería le dijo algo que el misionero encontró profundamente perturbador. «Padre», había dicho el líder según Quino, «si destruyes esto, lo que está adentro saldrá, y cuando salga, no va a distinguir entre nosotros y ustedes. Va a tener hambre de todos». Quino, desconcertado por la respuesta, decidió no forzar el asunto. En su carta escribía: «No sé si estos indios hablan literalmente o en metáforas, pero su miedo es real y profundo.
he decidido dejar el objeto donde está y concentrarme en otras formas de evangelización. Monseñor Guízar Valencia quedó intrigado por estas referencias. Empezó a investigar más profundamente, buscando conexiones entre los diferentes relatos. Descubrió un patrón. Los objetos siempre aparecían en zonas específicas, principalmente la Sierra Tarahumara y regiones aledañas. Siempre estaban asociados con cuevas o lugares subterráneos. Y siempre había advertencias sobre no abrirlos. En 1959, Guízar Valencia decidió hacer algo inusual. Contactó discretamente a algunos ancianos rarámuris de comunidades con las que la iglesia mantenía buenas relaciones. Les preguntó, con mucho tacto, si sabían algo sobre esos objetos antiguos que los misioneros habían mencionado en sus cartas. La respuesta fue cautelosa pero afirmativa. Sí, los ancianos conocían las historias, pero no podían hablar de ellas con alguien de fuera. Era parte de su tradición sagrada. Guízar Valencia no insistió. Sin embargo, uno de los ancianos, un hombre llamado Patricio, que había estudiado en una escuela católica en su juventud y tenía respeto por el arzobispo, le dio una pista. Si quiere entender, le dijo Patricio, busque la historia del hombre que cabalgaba como el viento. Él encontró una de las puertas. Él sabía qué hacer. Guízar Valencia no entendió la referencia inmediatamente. ¿El hombre que cabalgaba como el viento? Pero después, conversando con un historiador local, hizo la conexión. Pancho Villa, el centauro del norte, el hombre que cabalgaba como el viento. Guízar Valencia empezó a investigar la posible conexión entre Villa y estos objetos de obsidiana. No fue fácil. Villa había muerto hacía más de 30 años. La mayoría de sus compañeros cercanos también habían muerto, y los que quedaban vivos no hablaban fácilmente sobre el pasado. Pero el arzobispo tenía recursos y contactos. Eventualmente, a través de una red de conexiones eclesiásticas y académicas, llegó hasta mi bisabuelo, el hijo de Jesús Salas. Mi bisabuelo tenía entonces 62 años y vivía en un rancho pequeño cerca de Parral. Cuando Guízar Valencia lo contactó y le preguntó si su padre había conocido a Villa, mi bisabuelo fue evasivo al principio. Pero el arzobispo era persuasivo, y eventualmente mi bisabuelo admitió que sí, su padre había sido parte de la División del Norte. Durante varias conversaciones, con la promesa de que la información quedaría en confidencia, mi bisabuelo le contó al arzobispo la historia de la hacienda de Terrazas, el objeto de obsidiana, la visita al curandero Rarámuri y cómo Villa había enterrado el objeto en algún lugar de la sierra. Guízar Valencia escuchó con atención, haciendo preguntas puntuales pero sin juzgar ni mostrar escepticismo. Cuando mi bisabuelo terminó de contar la historia, el arzobispo se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: su padre hizo lo correcto al no tocar ese objeto, y el general Villa también hizo lo correcto al enterrarlo. Mi bisabuelo, sorprendido de que un hombre de la iglesia creyera la historia, preguntó por qué estaba tan seguro. Guízar Valencia respondió: porque he visto los documentos.
He leído lo que los misioneros escribieron hace 300 años y he hablado con los ancianos. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que existían antes de que llegáramos nosotros, antes de que llegara la fe cristiana. Nuestra labor no es destruirlas, sino asegurarnos de que permanezcan donde están, alejadas de quienes podrían abrirlas por curiosidad o codicia. Monseñor Guízar Valencia nunca publicó sus hallazgos. Nunca escribió un artículo académico ni un libro sobre el tema. Pero sí creó un archivo privado, un conjunto de documentos que guardó en la caja fuerte de su oficina en la arquidiócesis. Ese archivo contenía copias de las cartas de los misioneros, el informe del doctor Villarreal, sus propias notas de las conversaciones con mi bisabuelo y con los ancianos rarámuris, y mapas de las zonas donde se habían reportado estos objetos a lo largo de los siglos. En la portada del archivo escribió una nota: Cajas de hambre, expediente confidencial. No debe ser abierto sin autorización expresa del arzobispo. Guízar Valencia murió en 1973 y su sucesor, al revisar los archivos de la arquidiócesis, encontró ese expediente. Lo leyó, quedó perplejo y decidió seguir el mismo camino que su predecesor: guardarlo en secreto y no hacer nada al respecto. Mientras tanto, los fragmentos de obsidiana que el doctor Villarreal había recuperado permanecían en una bodega del INA en la Ciudad de México. Estaban catalogados, etiquetados, guardados en cajas de cartón en un estante, junto con cientos de otros artefactos de diferentes excavaciones. Durante años, nadie les prestó atención. Pero en 1982, un estudiante de arqueología llamado David Ramírez estaba haciendo su servicio social en las bodegas del INA, organizando y recatalogando materiales. Encontró las cajas con los fragmentos de obsidiana y, curioso, leyó el informe de Villarreal que estaba adjunto. La descripción lo intrigó. Decidió examinar los fragmentos personalmente. David pasó varias semanas estudiando los glifos, intentando encontrar paralelos en otros sistemas de escritura mesoamericanos. No encontró ninguno que coincidiera exactamente, pero sí notó similitudes con ciertos símbolos de culturas muy antiguas, anteriores al período clásico. Hizo dibujos detallados de cada glifo y empezó a formular una teoría. Quizás estos objetos eran evidencia de una cultura madre, una civilización que había existido en el norte de México antes de que las grandes civilizaciones del centro alcanzaran su apogeo, y que había influenciado tanto a los pueblos del norte como a los del sur. Era una teoría atrevida, y David sabía que necesitaría mucha más evidencia para respaldarla, pero era apasionante. David escribió una propuesta de tesis sobre el tema y la presentó a su director, el doctor Fernando Ochoa, un arqueólogo respetado especializado en el occidente de México. Ochoa leyó la propuesta con interés, pero también con escepticismo. «Es una idea interesante», le dijo a David, «pero te falta evidencia sólida. Unos cuantos fragmentos de obsidiana no son suficientes para probar la existencia de una cultura madre. Necesitarías encontrar más objetos similares, contexto arqueológico claro, datación por carbono,
análisis comparativos. David entendía que su director tenía razón, pero no se desanimó. Pidió permiso para viajar a Chihuahua y buscar el sitio donde Villarreal había encontrado los fragmentos, con la esperanza de hacer excavaciones adicionales. El doctor Ochoa autorizó el viaje, pero con recursos muy limitados. No había presupuesto para una excavación formal, solo para un reconocimiento de superficie. David viajó a Chihuahua en agosto de 1982, acompañado por 2 compañeros de la universidad. Localizaron el sitio usando las coordenadas del informe de Villarreal, pero cuando llegaron, se encontraron con una sorpresa desagradable. La cámara donde se habían encontrado los fragmentos ya no existía. La construcción de la carretera había continuado después de la visita de Villarreal en 1958, y el sitio había sido completamente destruido, cubierto con toneladas de asfalto y concreto. No quedaba nada que pudieran excavar. David quedó devastado. Había viajado hasta allá con la esperanza de encontrar más evidencia, y ahora ese camino estaba cerrado. Pero uno de los trabajadores de mantenimiento de la carretera, un hombre mayor llamado Ignacio, se acercó a ellos mientras estaban parados junto al sitio, mirando el asfalto con frustración. ¿Ustedes son arqueólogos?, preguntó Ignacio. David asintió. Están buscando eso que encontraron hace años, ¿verdad? Las piedras negras con dibujos. David se sorprendió. ¿Usted estuvo aquí cuando las encontraron? Ignacio sonrió. No solo estuve aquí. Yo era uno de los que dinamitó la roca. Yo vi la cueva antes de que llegara el doctor de la ciudad. Ignacio los invitó a tomar un café en un pequeño restaurante cercano, y allí les contó su versión de la historia. Confirmó lo que decía el informe de Villarreal, pero añadió detalles que no estaban en el documento oficial. Cuando entramos a esa cueva, dijo Ignacio, había algo raro en el aire, como si estuviera más frío de lo que debería, aunque afuera hacía calor. Y había un olor, como a tierra mojada, pero no había humedad. Las piedras negras estaban rotas, como si alguien las hubiera golpeado con un martillo muy fuerte, una y otra vez. Y alrededor de los fragmentos había cenizas, como de una fogata muy antigua. David tomó notas furiosamente. ¿El doctor Villarreal mencionó las cenizas en su informe? Ignacio negó con la cabeza. No sé qué puso en su informe. Solo sé lo que yo vi. David le preguntó si sabía de otros sitios similares en la zona. Ignacio se quedó pensativo. Hay historias. Los viejitos de los pueblos de la sierra cuentan cosas. Dicen que hay cuevas sagradas donde los antiguos guardaban objetos que no deben ser tocados, pero nadie sabe exactamente dónde están. O si lo saben, no lo dicen. David preguntó si Ignacio podría llevarlo con alguien de esos pueblos, alguien que pudiera contarle más. Ignacio dudó. Puedo intentarlo, pero no les gusta hablar de esas cosas con gente de fuera, menos con gente de la ciudad. David insistió, ofreciendo pagar por el tiempo de Ignacio.
Finalmente el trabajador accedió. 2 días después, Ignacio llevó a David y sus compañeros a un pueblo rarámuri en las montañas, a unas 3 horas en camioneta desde la carretera principal. El pueblo era pequeño, apenas unas 20 casas de madera y adobe dispersas en un valle rodeado de pinos. Ignacio conocía a algunas personas allí porque había trabajado en proyectos de construcción de escuelas rurales años atrás. Habló con uno de los hombres mayores del pueblo, explicándole que los jóvenes de la ciudad estaban interesados en la historia antigua de la región. El hombre mayor, que se presentó simplemente como Miguel, accedió a hablar con ellos, pero con condiciones. No querían que les tomaran fotografías, no querían que grabaran sus voces, y no iban a revelar ubicaciones específicas de lugares sagrados. David aceptó las condiciones. Se sentaron bajo un árbol grande en el centro del pueblo, y Miguel empezó a hablar, lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Confirmó que sí, había objetos antiguos escondidos en la sierra. No sabía cuántos exactamente. Ese conocimiento estaba fragmentado entre diferentes familias y comunidades. Los objetos eran de los que vinieron antes, una cultura que habitó esa región mucho tiempo atrás, antes de que los rarámuris llegaran a las montañas. Ellos sabían cosas, dijo Miguel. Sabían cómo hablar con la tierra, con las cuevas, con lo que vive en lo profundo. Pero también sabían que eso era peligroso. Por eso hicieron las puertas, para mantener separados los 2 mundos. David preguntó qué pasaba si alguien abría una de esas puertas. Miguel lo miró fijamente. No sé exactamente, nunca he visto a nadie abrirlas, pero las historias dicen que lo que sale tiene hambre de lo que nos hace humanos, de nuestra voluntad, nuestros recuerdos, nuestra esencia. Se alimenta de eso y deja solo el cascarón. Uno de los compañeros de David, un joven escéptico llamado Ricardo, se rió nerviosamente. ¿Eso es literal o es una metáfora? Miguel no sonrió. No sé qué es una metáfora, solo sé lo que cuentan las historias. Hubo un silencio incómodo. David cambió de tema, preguntando si Miguel sabía algo sobre un revolucionario que había encontrado uno de estos objetos. Miguel asintió lentamente. Sí, el que cabalgaba como el viento. Mi bisabuelo lo conoció. Le ayudó a devolver la puerta a la tierra. Hizo lo correcto. David sintió un escalofrío de emoción. Estaba tocando algo real, algo que conectaba el pasado remoto con eventos históricos documentados. Preguntó si Miguel sabía dónde estaba enterrado ese objeto. Miguel negó con la cabeza. No, solo mi bisabuelo sabía, y se llevó ese secreto a la tumba. Así debe ser. David intentó insistir suavemente, explicando que solo quería estudiar el objeto desde una perspectiva científica, que no tenía intención de abrirlo o dañarlo. Miguel lo interrumpió. No importa tu intención. Si lo encuentras, otros vendrán. Y algunos de esos otros sí van a querer abrirlo. Por curiosidad, por ambición, por estupidez. Mejor que permanezca perdido. La conversación continuó durante un par de horas más,
pero Miguel no reveló nada más específico sobre las ubicaciones. David y sus compañeros regresaron a la ciudad con más preguntas que respuestas. De vuelta en la Ciudad de México, David escribió un borrador de su tesis incorporando lo que había aprendido. Pero cuando se lo mostró al doctor Ochoa, su director fue tajante. Esto no es arqueología, David. Esto es antropología especulativa en el mejor de los casos y folclore en el peor. Si presentas una tesis así, te van a destrozar en el examen. Necesitas evidencia material, datación, análisis estratigráfico. Las historias orales pueden ser una fuente complementaria, pero no pueden ser la base de tu argumento. David intentó argumentar que las historias orales tienen valor académico, que son una forma legítima de conocimiento. Ochoa estuvo de acuerdo en principio, pero insistió en que sin evidencia física verificable, la tesis no sería aceptada. David quedó en una encrucijada. Podía cambiar el enfoque de su tesis, elegir un tema más convencional, más fácil de respaldar con evidencia física. O podía insistir con su teoría sobre las cajas de hambre y arriesgarse a que su tesis fuera rechazada. Después de semanas de deliberación, David tomó una decisión. Cambió el tema de su tesis. Escribió sobre cerámica del período clásico en el occidente de México. Un tema seguro, bien documentado, con abundante evidencia material. Se graduó con honores en 1984 y eventualmente consiguió un puesto como profesor en una universidad regional. Pero nunca olvidó la historia de las cajas de hambre. Guardó sus notas, sus dibujos de los glifos, las transcripciones de sus conversaciones con Miguel e Ignacio. Las guardó en una caja de cartón en el closet de su oficina, con la esperanza de que algún día pudiera retomar la investigación. Ese día nunca llegó. David murió de un infarto en 1998, a los 42 años. Su oficina fue vaciada, sus pertenencias personales devueltas a su familia, sus materiales académicos dispersos entre otros profesores del departamento. La caja de cartón con sus notas sobre las cajas de hambre terminó en el archivo muerto de la universidad, sin catalogar, sin etiquetar, mezclada con cientos de otras cajas de documentos viejos. Allí permanece hasta hoy, según nuestra versión. Oficialmente, esos documentos no existen. No hay registro de ellos en el catálogo de la universidad. Pero la historia tiene otra vertiente. En 1991, 8 años antes de la muerte de David Ramírez, algo sucedió que trajo las cajas de hambre de vuelta a la atención pública, aunque de manera indirecta y sin que la mayoría de la gente hiciera la conexión. Ese año, un grupo de espeleólogos estadounidenses llegó a Chihuahua para explorar las cuevas de la Sierra Tarahumara. El grupo era liderado por un hombre llamado Michael Patterson, un explorador experimentado que había mapeado cuevas en todo el mundo. Patterson y su equipo habían leído sobre las cuevas de la región que se decía eran algunas de las más profundas de América del Norte, con sistemas de túneles
que se extendían por kilómetros bajo las montañas. El grupo obtuvo los permisos necesarios del gobierno mexicano y contrató a un guía local, un rarámuri llamado Antonio, que conocía la sierra como la palma de su mano. Durante las primeras semanas de exploración, todo fue normal. Mapearon varias cuevas, tomaron muestras geológicas, fotografiaron formaciones espectaculares. Pero en la tercera semana, Antonio los llevó a una cueva que él mismo no había visitado antes. Una cueva que le habían mencionado otros miembros de su comunidad, pero con advertencias de no entrar. Antonio les explicó esto a los espeleólogos, pero ellos, acostumbrados a las supersticiones locales en muchos lugares del mundo, no le dieron mucha importancia. Para ellos era solo folclore, historias para mantener alejados a los curiosos. Entraron a la cueva. Era amplia, con un techo alto y formaciones de estalactitas impresionantes. Siguieron explorando, descendiendo cada vez más profundo. A unos 200 metros de la entrada, encontraron algo inusual. Una sección de la cueva donde las paredes mostraban marcas claramente artificiales, como si hubieran sido trabajadas con herramientas. Las marcas formaban patrones, líneas rectas y curvas que parecían deliberadas. Patterson quedó fascinado. Esto sugería que humanos habían estado allí hace mucho tiempo, modificando la cueva con algún propósito. Siguieron las marcas y llegaron a una cámara lateral, más pequeña, casi oculta detrás de una formación rocosa. Y allí, en el suelo de la cámara, encontraron algo que los dejó sin aliento. Era un objeto de piedra, similar en tamaño y forma a una caja, cubierto de inscripciones. No era de obsidiana como los que Villa o Villarreal habían encontrado. Era de una piedra verde oscura, probablemente jade o serpentina. Pero los glifos eran similares. El mismo estilo de espirales y figuras con cabezas de animales. Patterson, emocionado por el hallazgo, quiso documentarlo inmediatamente. Sacó su cámara y empezó a tomar fotografías desde todos los ángulos. Antonio, el guía rarámuri, se quedó en la entrada de la cámara negándose a acercarse. Cuando Patterson le preguntó qué pasaba, Antonio solo dijo: «No debemos estar aquí. Hay que irnos». Patterson intentó calmarlo, explicándole que solo iban a documentar el objeto, no a tocarlo ni llevárselo. Antonio insistió: «No importa, solo estar aquí es malo. Vámonos». Pero Patterson no escuchó. Pasó casi una hora fotografiando el objeto desde todos los ángulos, haciendo mediciones con cinta métrica, tomando notas en su libreta. Algunos de sus compañeros también se acercaron, examinando el objeto con linternas, tocando la superficie para sentir la textura de la piedra. Antonio observaba desde lejos, cada vez más inquieto. Finalmente, Patterson decidió que ya tenía suficiente documentación. Guardó su cámara y su equipo, y el grupo salió de la cámara. Antonio prácticamente corrió hacia la salida de la cueva, y los espeleólogos lo siguieron, sorprendidos por su urgencia. Una vez afuera, Antonio se negó a volver a esa cueva.
les dijo a los espeleólogos que si querían continuar explorando la región, él los guiaría a otras cuevas, pero no a esa. Patterson, intrigado por la reacción del guía, le preguntó qué era exactamente lo que le asustaba de ese lugar. Antonio dudó. Luego dijo algo que Patterson nunca olvidaría. Esa caja, esas marcas, son de los antiguos. Son para mantener algo adentro. Y ustedes estuvieron allí, cerca de ella, durante mucho tiempo. Eso no es bueno. Patterson le preguntó qué pasaría ahora. Antonio lo miró seriamente. No sé, tal vez nada, tal vez algo, pero deberían irse de la sierra pronto. Patterson no se tomó en serio la advertencia. Él y su equipo continuaron explorando otras cuevas durante las siguientes 2 semanas. Pero algo empezó a cambiar. Uno de los miembros del equipo, un joven llamado Brad, empezó a tener pesadillas. Despertaba gritando, hablando de bocas que se abrían en la oscuridad, de algo que tenía hambre. Sus compañeros pensaban que era el estrés de la exploración, el cansancio, la altura. Pero las pesadillas se intensificaron. Brad empezó a tener problemas para dormir, luego para concentrarse durante el día. Se volvió paranoico, convencido de que algo los estaba siguiendo en las cuevas. Patterson decidió enviarlo de vuelta a Estados Unidos, pensando que necesitaba descanso. 2 semanas después de que Brad se fuera, otro miembro del equipo empezó a mostrar síntomas similares. Esta vez era Sara, la geóloga del grupo. Ella también empezó a tener sueños perturbadores, a escuchar voces cuando no había nadie cerca. Patterson empezó a preocuparse. Esto no era normal. Consultó con un médico en Chihuahua, quien sugirió que podría ser algún tipo de intoxicación. Quizás gases en las cuevas, monóxido de carbono o alguna otra sustancia. Pero los análisis no mostraron nada anormal. Patterson tomó la decisión de terminar la expedición antes de lo planeado. Regresaron a Estados Unidos en octubre de 1991. De vuelta en casa, Patterson intentó procesar las fotografías que había tomado del objeto de piedra verde en la cueva. Pero descubrió algo extraño. Las fotografías habían salido mal. No estaban completamente negras ni borrosas, pero había algo raro en ellas. En cada foto había manchas, áreas oscuras que no correspondían con lo que él recordaba haber visto. Y en algunas de las fotos, especialmente las del objeto mismo, los glifos parecían diferentes, como si hubieran cambiado de posición. Patterson sabía que eso era imposible. Obviamente era un error de revelado o algún problema técnico, pero aún así era inquietante. Guardó las fotografías en un sobre y decidió no publicar nada sobre el hallazgo hasta que pudiera regresar a la cueva y documentarla mejor. Pero Patterson nunca regresó. En diciembre de ese mismo año, sufrió un accidente durante una exploración en Kentucky. Una roca se soltó del techo de una cueva y lo golpeó en la cabeza. Sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Perdió la memoria a corto plazo y su capacidad de concentración. Ya no pudo continuar su carrera como espeleólogo.
Las fotografías de la cueva en Chihuahua quedaron en el sobre, guardadas en una caja con otros materiales de sus expediciones, en el garaje de su casa. Su familia eventualmente vendió la mayoría de sus equipos y documentos a coleccionistas y otros exploradores. No se sabe qué pasó con las fotografías específicamente. En cuanto a Brad y Sarah, los dos miembros del equipo que habían mostrado síntomas extraños, ambos se recuperaron eventualmente. Brad pasó varios meses en terapia, tratando lo que los médicos diagnosticaron como un episodio psicótico temporal. Sarah también buscó ayuda psicológica. Ambos reportaron que los síntomas desaparecieron gradualmente, las pesadillas se detuvieron, las voces se callaron, pero ninguno de los dos volvió a hacer espeleología, y ambos, en entrevistas años después, admitieron que todavía recordaban vívidamente esas semanas en la sierra de Chihuahua y que preferían no pensar en ello. Esta historia llegó a mi conocimiento de una manera indirecta. En 2008, yo estaba haciendo investigación para un documental sobre Pancho Villa, entrevistando descendientes de villistas, cuando mi abuelo, el nieto de Jesús Salas, me contó por primera vez la historia de la hacienda de Terrazas y el objeto de obsidiana. Al principio pensé que era solo una leyenda familiar, una de esas historias que se adornan con el tiempo. Pero me intrigó lo específico de los detalles, las fechas, los nombres. Empecé a investigar por mi cuenta, buscando en archivos, hablando con historiadores, contactando a comunidades rarámuris. Fue durante esa investigación que encontré la conexión con la expedición de Patterson. Un amigo espeleólogo en Estados Unidos me mencionó la historia cuando le conté sobre mi búsqueda, pensando que podría ser de interés. Me puso en contacto con Sarah, quien para entonces tenía 52 años y trabajaba como consultora geológica en Colorado. Sarah accedió a hablar conmigo, aunque con reticencia. Me contó su versión de lo que pasó en la cueva, los síntomas que experimentó, su recuperación. Le pregunté si recordaba exactamente dónde estaba la cueva. Sarah negó con la cabeza. No tomamos coordenadas GPS específicas de esa cueva, y honestamente, no querría regresar aunque las tuviera. Le pregunté si sabía algo sobre Antonio, el guía rarámuri que los había llevado allí. Sarah recordaba su nombre completo, Antonio Chávez, y que vivía en un pueblo cuyo nombre no recordaba exactamente, pero que estaba cerca de Cruil. Con esa información, en 2009 viajé a Chihuahua e intenté localizar a Antonio Chávez. No fue fácil y tomó varias semanas de preguntas y búsquedas. Finalmente lo encontré. Vivía en un rancho pequeño a unas 2 horas de Krill. Tenía entonces unos 60 años. Cuando le expliqué quién era y por qué quería hablar con él, Antonio fue extremadamente cauteloso. Solo accedió a hablar después de que le expliqué que era descendiente de uno de los hombres que cabalgaron con Villa y que no estaba buscando los objetos para abrirlos o explotarlos, solo para documentar su historia. Antonio me confirmó la historia de Patterson y su equipo. Me dijo que, después de esa expedición, él mismo había regresado a la cueva solo para verificar que el objeto seguía allí y que no había sido perturbado. Estaba intacto, pero Antonio decidió que era necesario tomar una medida adicional. Junto con otros miembros de su comunidad,
sellaron la entrada de la cámara donde estaba el objeto, moviendo rocas pesadas hasta bloquearla completamente. «No es perfecto», me dijo, «pero al menos ahora es más difícil que alguien lo encuentre por accidente». Le pregunté si sabía cuántos de estos objetos había en total. Antonio dijo que no sabía con certeza, pero estimaba que al menos 5 o 6, dispersos en diferentes cuevas de la sierra. «Cada comunidad cuida uno», explicó. «Es nuestra responsabilidad. Lo ha sido durante generaciones». Le pregunté si alguna vez alguien había intentado abrir uno de estos objetos. Antonio asintió gravemente. «Sí, una vez, hace mucho tiempo, antes de que yo naciera. Mi abuelo me contó la historia». Me contó entonces una versión de la misma historia que Miguel le había contado a David Ramírez, sobre el joven curioso que abrió una de las cajas. Antonio añadió detalles que Miguel no había mencionado. Dicen que cuando abrió la caja, salió algo. No algo que puedas ver claramente, sino como una sombra, un aire frío. Y el joven empezó a cambiar. Primero dejó de hablar. Luego dejó de reconocer a su familia. Se volvió salvaje, intentando morder a la gente. Tuvieron que atraparlo con redes y encerrarlo. Pasó una semana así, cada vez más débil, hasta que finalmente murió. Y cuando murieron, dicen que su cuerpo pesaba casi nada, como si estuviera vacío por dentro. Le pregunté si creía que eso era literal o simbólico. Antonio me miró con una expresión que era difícil de descifrar. ¿Importa? El resultado es el mismo. Abrirlos es peligroso. Por eso los guardamos cerrados. Pasé varios días más en la región, hablando con otras personas, visitando archivos locales, buscando cualquier otro fragmento de información. Encontré algunas referencias más, testimonios de personas que habían escuchado historias similares, pero nada concreto, nada que pudiera considerarse prueba verificable en un sentido académico o científico. Antes de irme, Antonio me preguntó qué iba a hacer con la información que había recopilado. Le dije que no estaba seguro, que parte de mí quería escribir sobre ello, documentarlo de alguna manera. Antonio se quedó pensativo. «Si escribes sobre esto», me dijo, «no digas dónde están. No des pistas que alguien pueda seguir, porque siempre va a haber gente que piense que puede manejar lo que está adentro, que ellos van a ser diferentes, que su curiosidad es más fuerte que la prudencia. Y esa gente es la más peligrosa». Le prometí que si alguna vez escribía sobre esto, no revelaría ubicaciones específicas. Esa promesa es la razón por la cual, en este relato, no he mencionado nombres exactos de pueblos en varios casos, ni he dado coordenadas, ni he descrito rutas precisas. La información está fragmentada intencionalmente. Alguien que quisiera encontrar estos objetos tendría que hacer el mismo trabajo que yo hice. Pasar meses investigando, ganándose la confianza de las comunidades locales. Y aún así, probablemente no lo lograría a menos que tuviera una razón legítima y fuera considerado confiable. Hay una última parte de la historia que debo mencionar. En 2015, 6 años después de mi visita a Chihuahua, recibí un correo electrónico de alguien que se identificaba solo como
un investigador interesado en los objetos de la sierra. El correo era breve y al punto. La persona decía que había leído algunas de mis publicaciones anteriores sobre Villa y la Revolución, y quería saber si yo tenía información sobre ciertos artefactos prehispánicos que Villa podría haber encontrado. El tono del correo era educado pero insistente. Respondí con evasivas, diciendo que no tenía información específica sobre artefactos. La persona insistió, enviando varios correos más durante las siguientes semanas, cada vez más específicos en sus preguntas. Mencionaba la hacienda de Terrazas, mencionaba fechas exactas, mencionaba las cajas de obsidiana. Dejé de responder, pero los correos continuaron llegando durante varios meses. Eventualmente se detuvieron. No sé quién era esa persona, si era un académico, un coleccionista o simplemente alguien fascinado por las leyendas. Pero me inquietó que tuvieran tanta información específica. Hablé con Antonio por teléfono, advirtiéndole que alguien estaba haciendo preguntas. Antonio me agradeció por la advertencia y me dijo que avisaría a su comunidad para estar alerta. Según nuestra versión de los eventos, es posible que haya más gente buscando estos objetos de lo que pensamos. Hay coleccionistas de antigüedades que pagan fortunas por artefactos prehispánicos únicos. Hay académicos que arriesgarían su carrera por hacer un descubrimiento revolucionario. Y hay personas que simplemente sienten una atracción inexplicable hacia lo prohibido, hacia lo que se supone que debe permanecer oculto. Cualquiera de estos grupos podría estar buscando activamente. La versión oficial, por supuesto, es mucho más simple. Oficialmente, no hay evidencia verificable de que estos objetos existan. Los fragmentos que Villarreal encontró están catalogados en el INAH como artefactos ceremoniales de origen indeterminado, sin ninguna mención de cajas de hambre o puertas dimensionales o cualquier cosa paranormal. Las historias que he relatado aquí se considerarían folclore, testimonios anecdóticos, no evidencia científica. Y Villa, oficialmente, solo encontró documentos y algunas monedas en la hacienda de Terrazas. Nada más. Ambas versiones tienen sus puntos débiles. La versión oficial no explica por qué tantas fuentes independientes, separadas por siglos y por geografía, mencionan objetos similares con advertencias similares. No explica por qué los misioneros jesuitas y franciscanos, hombres educados y normalmente escépticos de las supersticiones indígenas, tomaron estas advertencias en serio. No explica los síntomas que experimentaron Brad y Sarah, ni el accidente de Patterson, ni la muerte prematura de David Ramírez. Nuestra versión alternativa tampoco es perfecta. Se basa en gran parte en testimonios orales, historias transmitidas de generación en generación que inevitablemente se distorsionan y adornan con el tiempo. No tenemos un solo objeto físico que podamos mostrar y analizar científicamente. Las fotografías de Patterson se perdieron. Los fragmentos de Villarreal están catalogados pero sin contexto claro. El objeto que Villa encontró, si es que realmente lo encontró, está enterrado en algún lugar de una sierra enorme, imposible de localizar sin conocer el sitio exacto. ¿Qué es la verdad entonces? Quizás la verdad está en algún punto intermedio. Quizás hubo objetos rituales antiguos, importantes para culturas preméxicas del norte, que fueron guardados con reverencia
y rodeados de prohibiciones para protegerlos. Con el tiempo, esas prohibiciones se convirtieron en leyendas, las leyendas en advertencias sobrenaturales. O quizás, como creen los radámuris y como creía José el curandero que ayudó a Villa, estos objetos realmente contienen algo que no entendemos, algo que existía antes de nuestra comprensión actual del mundo, algo que es mejor dejar enterrado. Villa murió sin revelar exactamente dónde enterró el objeto de obsidiana. Se lo llevó a la tumba, literalmente. Cuando fue asesinado en Parral el 20 de julio de 1923, sus asesinos buscaban dinero, oro, cualquier cosa de valor que pudiera estar llevando. No encontraron nada, excepto unas cuantas monedas y papeles personales. Si Villa todavía llevaba algo envuelto en piel de venado cerca de su corazón, como algunos de sus hombres dijeron que solía hacer, ese objeto desapareció esa noche. O quizás nunca lo llevaba con él después de enterrarlo, y lo que sus hombres vieron era solo un amuleto de protección que José le había dado. Algo sin valor material, pero con significado personal. Mi abuelo, antes de morir en 2016, me dijo algo que nunca he olvidado. Hay secretos que deben permanecer secretos, no porque tengamos miedo de la verdad, sino porque algunas verdades no están hechas para nuestro tiempo. Nuestros antepasados sabían cosas que nosotros hemos olvidado, y olvidamos esas cosas por una razón. Villa lo entendió, por eso enterró el objeto, no porque fuera cobarde, sino porque era sabio. Le pregunté si creía que algún día alguien encontraría esos objetos. Mi abuelo sonrió. Tal vez, pero espero que para cuando eso pase, quien los encuentre sea tan sabio como Villa y decida dejarlos donde están. La Sierra Tarahumara es vasta, con miles de cuevas, algunas exploradas, muchas no. Los rarámuris conocen su tierra mejor que nadie y han guardado sus secretos durante generaciones. Es posible que las cajas de hambre permanezcan ocultas durante otros 100 años, otros 200, otros 1000. Es posible que eventualmente sean olvidadas completamente, que las historias dejen de contarse, que el conocimiento se pierda. O es posible que alguien, algún día, guiado por la curiosidad o el destino, o simplemente la casualidad, encuentre una de ellas. Y cuando ese día llegue, esperemos que esa persona recuerde las advertencias, que recuerde lo que le pasó al joven rarámuri que abrió la caja hace generaciones, que recuerde los sueños de Brad y Sarah, el accidente de Patterson, las muertes extrañas de los hombres de Villa, que recuerde que hay cosas en este mundo que no necesitamos entender completamente, cosas que es mejor respetar desde la distancia. Porque al final, quizás el verdadero misterio no es qué hay dentro de las cajas de hambre. El verdadero misterio es por qué, después de siglos de advertencias, después de innumerables historias de consecuencias terribles, todavía sentimos la tentación de abrir lo que debe permanecer cerrado. Esa tentación, ese hambre de conocimiento prohibido, es quizás el hambre más peligroso de todos. Es el hambre que nos hace humanos,
pero también el hambre que puede destruirnos. Villa lo sabía. Por eso cabalgó solo a la sierra, por eso buscó al curandero, por eso enterró el objeto sin decirle a nadie dónde. No por miedo, sino por responsabilidad. Por saber que algunos secretos son demasiado peligrosos para compartir, incluso con aquellos en quienes más confiamos. La hacienda de San Miguel de las Bocas todavía existe, aunque en ruinas. Los muros de adobe se están desmoronando. El techo se ha colapsado en varios lugares. La vegetación ha invadido los patios. Turistas ocasionales la visitan. Toman fotografías de las ruinas románticas de la época de la Revolución. Nadie sabe que bajo esos escombros hay un sótano, y que en ese sótano, Villa encontró algo que cambió el curso de su vida. La puerta de hierro probablemente sigue allí, oxidada, enterrada bajo toneladas de piedras y tierra. Y en algún lugar de la sierra, en una cueva que no aparece en ningún mapa, marcada solo con una pequeña cruz grabada en una piedra que el tiempo y el clima han ido borrando gradualmente, yace enterrado un objeto de obsidiana negra con vetas rojas, cubierto de glifos que nadie vivo puede leer. Esperando. Siempre esperando. ¿Esperando qué? Esa es la pregunta que nadie puede responder con certeza. Pero mientras permanezca enterrado, mientras las advertencias se sigan transmitiendo de generación en generación, mientras existan personas como Antonio y su comunidad que mantienen su vigilia silenciosa, quizás no necesitemos saber la respuesta. Algunos dicen que en las noches sin luna, cuando el viento sopla de cierta manera por las montañas de la Sierra Tarahumara, se puede escuchar un sonido. No es un sonido fuerte, ni siquiera está claro si es un sonido real o solo una sensación. Pero quienes lo han escuchado lo describen de la misma manera, como un susurro que viene de profundo, de muy profundo, como si la tierra misma estuviera respirando. Los rarámuris saben qué es ese sonido. Es el recordatorio de que lo que está abajo sigue allí, dormido, pero no muerto, contenido, pero no destruido, esperando paciente, como ha esperado durante siglos, como seguirá esperando durante siglos más. Y tal vez, solo tal vez, eso es exactamente como debe ser.